A la intercesión, Néstor. Bendecido y en victoria. Está bien, la palabra tiene, la declaración tiene poder, amén. Bueno, hemos empezado un nuevo lema, que si lo pueden poner, la unción, la gracia, la unción. Unción y gracia, ¿no? La unción y la gracia. Estamos iniciando el mes 11. Iglesia, me acuerdo en diciembre, cuando hicimos el sobre de pacto por el año entrante, ¿se acuerda? Tremenda palabra. Mire que Dios siempre tiene abundancia, pero nunca imaginé que existía un versículo que decía gracia sobre gracia. Y fue el despertar de un anhelo durante todo este año de conocer la gracia de Dios, amén. Y es una posición para nosotros los que nos equivocamos. No sé si alguien más se equivoca en este lugar. Para los que nos equivocamos a diario, no sé si hay alguien más que se equivoque a diario. Poder descubrir y ponernos en el lugar de la gracia, ¿no? Porque ponernos en el lugar de la gracia nos libera de la culpa. Es muy difícil lidiar con la culpa. Yo no sé si a alguien le pasa que tiene un error, o sea, a diario están los errores, ¿no? A diario están las faltas y uno siempre se considera que no puede avanzar por los errores que tiene, ¿no? Y queda ahí melodeando en la culpa, aunque la palabra testifica que fuimos perdonados, ¿no? Y cuando alguien como el diablo viene y te dice, el Señor te dijo, ya sos perdonado, pero Dios no tiene que repetirlo muchas veces, ¿entiende lo que quiero decir? Pero el diablo, sin embargo, está, sos culpable, sos culpable, sos culpable. Y cuando nosotros aceptamos esa culpa, aceptamos también la condena que viene con esa culpa, ¿no? Y entonces empezamos a estar en desánimo, en prejuicios, empezamos a no calificar por ahí, ¿no? A no sentirnos aptos y a dudar de un montón de cosas. Pero cuando aceptamos la gracia, que es un favor, cuando aceptamos la gracia que reconocemos que es inmerecido, pero que a Dios así le ha placido hacerlo con cada uno de nosotros, entonces ahí cuando podemos salir de la culpa y podemos proyectarnos para lo que Dios tiene prometido, para lo que Dios tiene predestinado, amén, para cada uno de nosotros, amén. Así que ha sido un año de palabra, instrucción, revelación de la gracia y yo creo que falta un poco. Que Dios nos bendiga para que en este noviembre y diciembre podamos tener una mayor revelación de la gracia de Dios y comencemos un año 2026 de una manera diferente. Amén. Usted sabe que este mes para mí es un mes muy importante por dos acontecimientos. El primero es que la fecha 26 de noviembre nació mi primer hijo, Franco, amén. Así que noviembre para mí tiene ese acontecimiento que es poderoso. Y yo digo, pero también hay otro acontecimiento muy poderoso en mi vida, que ha sido el 27 de noviembre. Yo digo, pensar que en un cumpleaños de Franco vino mi abuela y me dijo que yo era buena persona. Capaz que uno haría así, ¿no? Pero esas palabras me trajeron tanta convicción de pecado que le dije a mi abuela, ¿cuándo hay iglesia? Así que el 26 de noviembre se festeja el nacimiento de mi hijo, pero el 27 de noviembre yo he nacido de nuevo. Amén. Así que este noviembre para mí, este mes es un mes muy especial, amén, porque he conocido la gracia de Dios. La gracia se ha manifestado, aunque yo después he tenido que descubrirla para permanecer y posicionarme, amén. Así que vamos a ver esto. Dice la unción y la gracia. Wow. Si yo les digo la unción, ¿en qué piensan ustedes? No. ¿Quién dijo, Sabina? No. A ver, es fácil. No.
Por ahí andamos. Te voy a decir lo que me dice el apóstol. Vos, cállate. Pero en serio, si yo les digo la unción, ¿qué es lo primero que se le viene? ¿Quién lo dijo por ahí? El Espíritu Santo. Muy bien, si yo digo la unción, yo pienso en el Espíritu Santo. Recuerda, el primer libro que leí. Buenos días, Espíritu Santo, escribió Benigín. Un hombre ungido de la cabeza hasta los pies. Si me ha bendecido ese libro. Ahora, si yo les digo la gracia, ¿en quién piensa usted? Muy bien, en Cristo. Muy bien, pensamos. La unción, ya a mí digo la unción, llegó Espíritu Santo. Y si dice la gracia, yo pienso en Jesús. Amén. Entonces vamos a ver en esta palabra que hoy puedo compartirles. Si yo quiero crecer en la unción este mes y pienso en el Espíritu Santo, yo tengo que pensar en una relación, amén. Yo tengo que crecer en una relación. ¿Cómo puedo yo crecer en alguien con quien no me relaciono? Es muy difícil crecer en la unción con alguien que no me relaciono, y más con el Espíritu Santo. Imagínese que, ¿usted sabía que el Espíritu Santo es una persona? ¿Usted sabía que se enoja? ¿En serio? ¿Usted sabía que se entristece? ¿Sabe que guía? ¿Sabe que habla? ¿Sabe que exhorta? ¿Sabe que da órdenes? ¿Sabe que lo conduce a toda verdad? Entonces mi pregunta es, ¿por qué no crecimos en la unción? Es fuerte, iglesia, pero el otro día me decía mi hijo Patricio entre lágrimas, me decía, no sé, mamá, me dice, es que ahora yo voy a terminar el colegio. Y bueno, vieron que los chicos crecen y por ahí se encuentran un poco perdidos, ¿verdad? Y me decía, y por ahí yo quiero empezar a tener mis cosas y tener mis logros. Entonces, para traerle un poco de calma a su preocupación, le dije, hijo, le dije, tenés 18, le dije yo. Le dije, tenés mucho más de lo que yo tenía cuando tenía 18. Y me decía, ¿por qué lo decís, mamá? ¿Cómo que tengo mucho más? Y sí, le digo, hijo, terminaste la secundaria, le digo. Ahora termina la secundaria con muy buenas notas. Yo no terminé la secundaria. Le dije, conseguiste una compañera, le dije, que se congrega, que busca a Dios, le digo. ¿Sabés cuánto me tuve que equivocar yo? Le dije. Le dije, hijo, le dije, va a ser 17 años que conozco al Señor. ¿Y usted puede creer lo que hará algo de 3 años que yo estoy creciendo en la unción? Por la relación y la intimidad con el Señor. Y le digo, ¿y vos, hijo? Le digo, tenés 18, le digo, y ya orás, Dios te habla, se encierra en el cuarto y dice, mamá, voy a orar, lee libros. Le digo, tenés mucho más. Entonces, mi pregunta es, iglesia, todos anhelamos y queremos crecer en la unción, pero ¿cuánta relación nosotros tenemos con aquella persona que nos tiene que guiar, que nos tiene que conducir a toda verdad, con aquel que nos llena, que nos trae las palabras que se hablan en el cielo a nuestro espíritu? Dice la palabra de Dios que todo lo que es nacido de carne, carne es. Muy bien. Pero todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, este mes es un desafío, es el inicio. Yo quiero que le digas al que está al lado tuyo, principio. Decíselo otra vez, principio. Este tiene que ser el principio de lo grande que Dios quiere para tu vida. Amén. Este tiene que ser el principio de la relación que Dios espera que nosotros establezcamos con su Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra en Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, desorden, desorden, vacío, vacío,
y tinieblas. y tinieblas. Repita conmigo, desorden, Desorden, vacío vacío y tinieblas. y tinieblas. Podría decirle y resumirle, caos absoluto. ¿Hay desorden en la familia? ¿Hay vacío? ¿Hay tinieblas? Iglesia, la palabra dice acá que las tinieblas cubren o encubren para que no se pueda ver. Y ese es el libro de Génesis, se llama Génesis porque el significado es principio. Entonces miren cómo se empieza. Dios nos ha encontrado a nosotros en esa condición, pero sin embargo muchos de nosotros seguimos permaneciendo en esa condición. Mira, iglesia, uno tiene que lograr que la palabra no ministre solamente el alma, porque cuando la palabra llega solamente al alma, usted va a derramar unas lágrimas, se va a sentir un poquito más emocionado o un poquito menos emocionado, pero no le va a producir cambios. Porque el Espíritu ministra a él y desde el Espíritu ministra a él alma y el alma ministra a él cuerpo. Yo no soy cuerpo, alma y espíritu. Yo soy un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Pero sin embargo muchos de nosotros somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu. Entonces en lo que vemos en nuestra vida, ¿qué es? Una vida totalmente desordenada. Una vida que no tiene principios, que no está establecido el orden. Una vida que está vacía. Cuando la vida es demandada por el alma, al alma le gusta todo lo sensorial, lo sensitivo, diga sensorial. Sensorial. ¿Qué le gusta al alma? Todo lo que me causa sensaciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo lo que me causa sensaciones. Hoy siento que quiero, pero al rato siento que no quiero. Desorden. ¿Qué hay en ese alma? Desorden. Que hay vacío, que hay tinieblas, ¿se entiende? Entonces hoy el alma busca complacerse, ¿se entiende? Por un corto tiempo o periodo. Entonces nos manejamos en una vida donde hay desorden, donde hay vacío y donde hay tiniebla. Pero la palabra dice, aunque muchos de nosotros hemos, empezado nuestro principio así, yo recuerdo cuando comencé, Dios mío, o periodo. Era un desorden, era un caos, ese era un caos. Otra que Génesis. Decir que Dios es Dios, porque Génesis estaba en Esteban Marlo 5406. Era tremendo el caos que había en mi casa, en la familia. Pero sin embargo la palabra dice, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué hace el Espíritu? Se mueve. ¿Qué hace el Espíritu? Se mueve. Y acá está la clave, o acá está la revelación para poder traer orden, para poder traer llenura y para poder traer luz. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Cuando nosotros venimos acá a la casa de Dios y solamente nos manejamos por lo sensorial, pasamos adelante, nos oran, lloramos un rato, porque a la gente le encanta que le ministren el alma. Le encanta que le ministren el alma. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero Dios quiere ministrar el espíritu. Dios quiere algo más profundo, amén. Dios quiere impartirnos su presencia en el espíritu. Por eso es que la unción viene al espíritu, viene a nuestro ser más interior, amén. Entonces cuando nosotros venimos acá a la iglesia y solo permitimos que Dios ministre en nuestro alma, lloramos un poquito, por ahí nos convencemos un ratito, pero resulta que salimos y fuimos oidores y no hacedores
de lo que Dios nos habló. Y entonces decimos, ¿cómo puede ser que nos congregamos hace 3, 4, 5? Algunos ya están en el diezmo de la congregación. Y que nuestra vida no cambie. Porque todavía somos sensorial. Todavía estamos por el alma. Y el alma reclama lo suyo. No le gusta orar. No sé si hay alguien que le pasa. Yo he sido una cristiana que no oraba. No le gusta sujetarse. He sido una cristiana que no le gustaba sujetarse. Solamente quiero decir que Dios me ama. Que Dios va a hacer grandes cosas. Y bueno, que lo haga Dios, total, mi alma no quiere. Y Dios quiere traer cambios. Dios quiere traer orden. Dios quiere traer llenura. Y Dios quiere traer luz. Diga conmigo, a ver, pregúnteme, pastora, ¿cuál es mi responsabilidad acá? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y el Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios se movía. Mi pregunta es, ¿se mueve el Espíritu Santo en ti? Y no hablo que se mueva el domingo cuando pasás 5 minutos, imagínate. ¿En qué podemos calificar nosotros, iglesia, cuando tenemos 7 días a la semana y hacemos mover el Espíritu Santo 10 minutos a la semana? ¿Usted piensa que eso puede traer orden? ¿Usted piensa que eso puede parar el caos de la vida? Pero la palabra de Dios dice que no importa cómo hayamos venido. Este es el tiempo, iglesia, que para nosotros haya un principio. Este es el día que para nosotros tiene que haber un principio. Este es el día que Dios está anhelando que su pueblo se levante y diga: en el principio Dios creó mi vida, mi familia estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas, pero hay algo que la gracia te ha dado la presencia del Espíritu Amén. Santo. Y hoy me voy a levantar para hacer mover el Espíritu Santo sobre el desorden, sobre el vacío y sobre las tinieblas, porque donde el Espíritu de Dios se mueve, iglesia, hay libertad. Dios está en ti, el Espíritu Santo mora en ti y tiene que estar activo, moviéndose. ¿Qué está esperando el Espíritu Santo? Está esperando una palabra. Necesita una palabra que salga de la boca de Dios, porque Dios no usa su palabra como un logo, Dios usa su palabra como un dabar. Quiere decir que la palabra de Dios tiene vida juntamente cuando se junta con el Espíritu Santo que se mueve en ti. Entonces la palabra dice: y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Amén. Iglesia, imagínese que usted no hace, el Espíritu de Dios no se mueve en usted. Y de acá arriba van a decirle muchas cosas. Van a soltar muchas palabras. Pero el desorden, el caos y el vacío van a seguir habitando. Porque el Espíritu Santo se tiene que mover en nosotros activamente. Muchos de nosotros, iglesia, lo hemos dejado inactivado. Hay muchos que hoy tienen que decidir levantar el interruptor de sus propias vidas para que haya luz. Algunos prefieren no pagar el precio y vivir sin luz. Otra que de colgados de situaciones que a nada nos conducen. Pero Dios está esperando que su pueblo, que sus hijos, que tienen la gracia de su presencia, aleluya, decidan mover lo que Dios le dio. Porque lo que Dios te dio no es para que esté estancado, iglesia. Porque lo estancado se pudre. Lo estancado larga olor. Lo estancado hoy es y mañana se pierde.
hasta el vino. Hasta el odre, cuando es viejo, dice que el vino se echa a perder. Y Dios quiere hacer algo nuevo en tu principio. Tiene que haber un principio en tu vida. Y el principio es a través de una decisión de hacer mover lo que Dios hace, mover todo. Hasta los platos vuelan. En mi casa se volaba la valija. Cada rato que me peleaba con Pablo, armaba la valija y me quería ir. Y Dios me había dado su espíritu. Y mucho tiempo me costó comprender que tenía que estar activo para que pueda la palabra ayudarme a encender el interruptor de mi vida. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en oscuridad? Nos quejamos del caos, nos quejamos del vacío, pero ¿qué hacemos? Nos quejamos de los problemas, de los ataques del enemigo, de un matrimonio arruinado, de hijos rebeldes. Nos quejamos de que no crecemos, de que nadie nos quiere, de que no tenemos propósito, de que estamos perdidos. ¿Pero qué hacemos? Dios está esperando que se mueva. Dios está esperando que el Espíritu Santo se mueva. Amén. Amén. Iglesia, muchas veces, mire, si nosotros hoy pensando decía, imagínese un Ferrari. Un día fuimos a comer a un lado y el Pato se sacó una foto al lado de un Ferrari. ¡Qué nave, por favor! Y usted ve el Ferrari, hoy estaba leyendo 1000 caballos de fuerza. ¿De qué te reís? Soy casi mecánica también, ¿eh? No, pues yo soy casi todo graduada en nada, ¿sí? Bueno, pero me tengo que instruir un poco. En serio, 1000 caballos de fuerza. Entonces usted como ese Ferrari, yo le levanto el capó y ahí hay una potencia. Y es más, mientras pensaba en esto, ¿saben qué me dijo el Espíritu Santo? Está bien el ejemplo que vas a dar, Valeria, pero decirle a mi pueblo que ellos no tienen 1000 caballos de fuerza. Ellos tienen la fuerza del búfalo, que duplica la fuerza del caballo, iglesia. La fuerza del búfalo duplica la fuerza del caballo. ¿Y sabe dónde hay más fuerza en el búfalo? Pues esto es revelador. En la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Dice que el búfalo concentra la mayor capacidad de fuerza en su cabeza. Y nosotros estamos bajo las fuerzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hora que empieces a decirle aquello que te frena, aquella tempestad que viene en contra de tu vida, aquellas tinieblas, aquella oscuridad, aquel caos. Hoy es el principio de que me levante en el nombre de Jesús para hacer mover y traer orden y luz al propósito que Dios tiene sobre mi vida. Aleluya. Usted ve ese Ferrari impresionante, levanta el capó y dice, wow, cuántos caballos de fuerza que tienen. Pero le dice algo por sí mismo, ¿no? Tiene que haber alguien que haga así y le dé encendido. Diga conmigo, encendido. Encendido. Y cuando usted le da encendido a ese Ferrari, entonces el Ferrari se mueve. Pero primero tengo que poner primera, porque primero es lo primero. Muy bien, porque el primera es el principio. Entonces, iglesia, nosotros somos como aquel Ferrari. Qué hermoso que está el hermano, cuántos dones. Nunca le dio encendido usted. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, sos un Ferrari.
Aviva el don del Espíritu que hay en ti. Dale encendido, iglesia. Es tiempo de que nos levantemos y le demos encendido a eso que estaba apagado, que pongamos primera y que decidamos movernos espiritualmente. Amén. Para que cuando venga el dabar de la palabra de Dios, entonces no sea solo un logo en nuestra vida y un hermoso versículo para acordarnos o para que otro viva mientras lo predica en la plataforma. Nosotros debemos mover el Espíritu Santo para que cuando venga la palabra, entonces produzca un milagro en las áreas donde hay oscuridad, caos, tiniebla y vacío. Amén. Imagínese, iglesia, que si Dios pudo solucionar ese caos, ¿cómo no va a solucionar el caos de tu familia? ¿Acaso no dice la palabra, Dios le da fuerzas al que no tiene ninguna? Amén. ¿Son fuerzas, iglesia, o es falta de disciplina? ¿Es falta de disciplina, iglesia, o es carne? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces queremos operar en la carne, en lo espiritual. Decirle al que está al lado tuyo, no se puede. No se puede. Tenemos que nacer en el Espíritu y tenemos que operar en el Espíritu y tenemos que hacer mover el Espíritu de Dios. ¿No dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios? ¿Dice eso su Biblia? Amén. Hechos 2, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa dunamis, quiere decir dinamita. Entonces como que usted acá tiene una dinamita dentro suyo. ¿Pero de qué le vale si no tiene fuego? Está como el Ferrari. No le da encendido. No hace lo primero. Algunos quieren andar en quinta, pero todavía no pudieron primero. Entonces el auto se hace, se apaga. Arranque, mi hermano, le quiere decir uno. Porque Dios tiene que hacer cosas al principio con nosotros. Tiene que haber un principio en nuestra vida espiritual. Y no se trata de cuando aceptaste, ese es el principio, ¿verdad? Cuando aceptaste a Cristo. Pero tiene que surgir otro principio de entender que Dios tiene propósitos y que equipó a su iglesia con un poder que es sobre lo natural que estás atravesando. Dios equipó a su iglesia con un poder, amén, que puede ordenar todo caos, que puede quitar toda oscuridad. Dios equipó a su iglesia con un poder que puede llenar cualquier vacío. Y Dios puede quitarte de ahí para llevarte al Edén de su presencia. Dios quiere hacer cosas nuevas. Decía que está al lado tuyo, Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas. Nuevas, decile. Y usted me dice, pastora, ¿y dónde está la gracia? Bueno, yo podría decirle dónde está la gracia en este versículo. Pero Juan 1 dice que en el principio era Él. Y en Génesis vemos el principio. Y Juan dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es el accionar, es Jesús, es la gracia, es el accionar de Dios, porque por gracia estamos en esta posición. Gracias a su sangre, gracias al sacrificio que Él hizo para poder reconciliarnos con el Señor. Entonces, cuando Dios te habla a ti, te habla a través del Verbo de su Hijo. No lo merecemos, pero por gracia y por la sangre de Jesús, el Señor nos habla. O sea que en medio del dabar de la palabra de Dios,
pasa el verbo, que es el accionar, el Jesús, y entonces el Espíritu que está en nosotros hace que esa palabra cobre vida. Pero en un espíritu que está activo, no inactivo. Amén. Entonces en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la palabra. Usted sabe que Dios cuando creó las cosas, si usted se fija en Génesis va a ver que dice, y creó Dios. La palabra crear significa crear de la nada. Pero cuando usted ve Génesis 2:7, dice, y creó Dios al hombre. ¿Dice eso? No, no dice la palabra crear para referirse a nosotros. Dice, y formó Dios al hombre. Porque nosotros no fuimos hechos de la nada. Cuando la palabra de Dios dice formó, quiere decir que Dios usó algo que ya existía. ¡Oh, Dios mío, cómo están esas cabecitas! Claro. No es que Dios dijo, y creó al hombre de la nada misma. No. Dice, y formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? ¿Ya existía la tierra, sí o no? Sí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya existía. Entonces dice que lo creó del polvo. Pero era solamente un envase. Y entonces dice que agarró y sopló su aliento. O sea que Dios usó lo que ya existía para formarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no fue creado de la nada. Iglesia, cada vez que Satanás te ve, digo que sos, viste que, ¿cuál era este? A ver, vos que ves tanto Disney. ¿Cuál era ese que decía, espejito, espejito? Blancanieves, muy bien. Imagínate que el diablo anda melodeando como un león enloquecido. Cada vez que se cruza con vos, es como que ve un espejo de la imagen y la semejanza de Dios. Si tiene dientes, yo creo que los tiene picado y roto. Otra que brucismo le damos. ¡Oh! Y cada vez que te ve, le presentás la imagen y la semejanza de Dios. ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué, iglesia? Porque Dios te formó de Él mismo que ya existía. Porque Él te dio su aliento. Porque si algo nos dio el Señor para terminar con el caos, el vacío y la oscuridad de nuestra vida, fue el perdón a través de su Hijo. Y con su Hijo, una presencia, mi hermano, que nos acompaña cada día de nuestra vida. Una presencia que hace que nunca más nos volvamos a sentir solos. Una presencia que hace que nunca más nos volvamos a sentir insignificantes. Una presencia, mi hermano, en el nombre de Jesús, que tiene un sello, dice su palabra, que nos redimió y nos puso un sello para el día de la redención, la presencia de su Santo Espíritu. ¿Sabe qué hablaría Abraham, Gedeón, David? ¿Sabe, mi hermano, lo que darían aquellos cantores que estaban en el templo por sentir y tener lo que hoy tenemos nosotros? Si en el antiguo pacto, iglesia, esos cantores que alababan y que adoraban al Señor, dice que David los puso de día y de noche para ministrar la presencia de Dios, y dice que la presencia de Dios llenaba el templo donde ellos estaban. Imagínese en el día de hoy, iglesia, donde usted y yo vivimos el derramar del Espíritu Santo para nosotros, para nuestros hijos, y cómo estamos inoperantes. Esto no debería de ser así. Porque la iglesia, si quiere salir del caos, si quiere salir del vacío, ¿cómo puede ser que gente que hace rato que se congrega diga, me siento solo? A mí no me dan los cálculos.
A mí no me dan los cal, no sé. ¿Cómo puede ser que gente que se ha entregado al Señor todavía viva en la confusión de las tinieblas? Mira, iglesia, yo no puedo hacer mover el Espíritu por usted. Lo puedo hacer mover acá un rato solamente. Pero cuando usted se va a su casa, usted es responsable por lo que recibió. ¿Acaso el Señor no nos delegó autoridad? ¿Sí o no? Entonces usted es responsable por la autoridad que se le delegó. Pero ¿sabe qué es más fácil en estos tiempos, iglesia? Es más fácil perder la autoridad que hacernos cargo de ella. Que sea lo que Dios quiera, dicen algunos. Otros dicen, Dios conoce los tiempos. Sí, eso ya lo sabemos. Pero no dice nada. Lo bueno es que sea lo que Dios dijo que tiene que ser para tu vida. Lo bueno es que, ya sé que Dios conoce los tiempos, pero que los conocieras tú, para poder activarte en el tiempo justo que Dios tiene para tu vida. Entonces hoy hay gente que agarra y dice, el otro día yo, ¿para qué nos llamó Dios? Para que le sirvamos. Para que junto con la fuerza de la cabeza, oh Dios mío, pero espiritualmente, se va a notar en casero que la sangre de Cristo corre por las calles, por las casas, por las esquinas, para que el cuerpo junto con la cabeza, mi hermano, golpee fuerte. Pero es más fácil esperar que el apóstol nos imponga las manos un ratito, sintamos algo de emoción en el alma y volvemos a casa y nada cambió. Pero qué lindo cuando nos hacemos responsables de aquel armamento que se nos dio, de aquella dinamita, iglesia. Porque entonces dice la palabra en el nombre de Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis. Jamás vas a ser testigo del poder de Dios si vos no te haces cargo de lo que se te delegó. Entonces vas a escuchar un hermanito acá dando su testimonio de que fue testigo, pero vos siempre te va a melodiar por el costado. Dios nos ha dado el poder y espera que nosotros no deleguemos esa responsabilidad. Yo no le puedo delegar la responsabilidad de mi propia vida al pastor. ¿Qué es eso? Gracia le tengo que dar que me enseñe a vivir. Pero yo no puedo decirle mi casa está mal por culpa de él. Así no funciona. Así no funciona. No funcionó nunca, no va a funcionar. Eso va a funcionar cuando nosotros movamos el poder que hay en nosotros. Y entonces el caos se va a ordenar. Las tinieblas van a huir. Y el vacío va a ser lleno, tan lleno, iglesia, tan lleno, que vas a sentir complacencia en poder ver a tu Señor moverse, enseñarte, hablarte, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1, 4, 7, nueva traducción viviente. Y con esto terminamos. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Decir al que está al lado tuyo, antes del principio. Dios ya te amó.
Bueno, espero que ese amor te aliente para que hoy sea el principio de algo nuevo para tu vida. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su ¿Se da cuenta que Dios llena todo vacío? Porque muchos han perdido su familia, tal vez se han equivocado y por los errores que han tenido hoy se encuentran solos, se encuentran solas por haber elegido mal. Pero ¿se da cuenta cómo Dios llena el vacío? Dice la palabra de Dios, dice como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Qué es lo que quería hacer? O sea, iglesia, por favor, eso es precisamente lo que Dios quería hacer. Estás acá porque Dios quiso que seas parte de su familia desde antes de la fundación del mundo. Ese es el deseo que Dios tuvo. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio. Sonreí, hermano, porque a Dios le dio gusto hacerlo. No es que dice, No, dice que esto es lo que Él precisamente quería hacer y a Él le dio gran gusto hacerlo. Yo me maravillo con esta palabra, a pesar de los errores que Él sabía que yo iba a tener cuando Él me dio existencia, porque esta palabra viene desde antes que los cielos y la tierra fueran fundadas. A pesar de que Él sabía que yo me iba a equivocar, a pesar de que Él sabía que yo me iba a portar mal, a pesar que Él sabía que muchas veces le iba a dar la espalda, la palabra de Dios dice que eso es precisamente lo que Dios quería de mí. Él quería que yo sea parte de su familia en el nombre de Jesús, dice, y le dio gran gusto hacerlo. Aquí estoy, Dios lo ha hecho porque le dio gran gusto llamarte, iglesia. Es precisamente lo que hizo. Dice, y le dio gran gusto hacerlo. 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. 7. Dios es tan rico. Es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó los pecados que tuve hasta el día de hoy. ¿Hasta qué fecha es hoy? Bueno, el Señor perdonó los pecados de Valeria Inés Díaz hasta el 6 de noviembre del 2025. ¿No? Qué bueno que lo haya entendido, para que la culpa no opere en su vida. Y perdonó. Dígalo. Díganme, perdonó. Todos. Díganme, perdonó. Todos mis pecados. Esa es la gracia, mi hermano. Es la gracia con la que te tenés que levantar a buscar la unción. Porque nadie puede buscar la unción si no está en la postura indicada que Dios dijo. La postura o la posición indicada es la posición de la gracia. Y desde la posición de la gracia, entonces empiezo a buscar la unción. Empiezo a mover el Espíritu Santo. Y cuando muevo el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no opera ni hace nada hasta que no se proclame la palabra. Cuando el Espíritu Santo se comienza a mover, entonces empiezo a decir, escrito está, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Escrito está, Dios perdonó todos mis pecados. Escrito está, Señor, tú le enseñarás a mis hijos y sobre ellos resplandecerá la luz. Escrito está. Pero cuando
eso opera cuando el Espíritu de Dios se mueve. Iglesia, los que hablan en lengua, oren en lengua, mi hermano. No menosprecie ese poder tan grande que Dios le ha dado a su iglesia. Me encantó lo que dijo el apóstol una vez. Sus discípulos estuvieron preparados para predicar, se convirtieron 3.000 almas. 3.000 almas en la primer predicación de Pedro. Pero antes la boca de Pedro había sido ungida por el hablar en lengua. ¿Sabe por qué habla mal? Porque habla malas lenguas. Pero usted tiene que aprender a hablar en lengua para que su lengua esté ungida por la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso va a corregirnos a que nosotros proclamemos firmemente la palabra de Dios sin retroceder, aunque haya cosas que todavía necesitan arreglo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dice la palabra de Dios, y fue la luz, y fueron la mañana y la tarde, el primer día. Iglesia, hoy te quiero decir, ojalá este sea el primer día de los muchos días que Dios escribió en su libro y diseñó para cada uno de nosotros, de las buenas obras para que en ellas anduviéramos. Ojalá que este sea la tarde del primer día en tu vida en que tomes la decisión de encender aquel interruptor que Dios ha depositado dentro de ti para que las cosas cambien. Porque hay poder en el Espíritu Santo, porque hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Ponete de pie en esta noche. Aleluya. Lo que es nacido de la carne, iglesia, no permitas que un pedazo de carne te maneje la vida. No permitas que un pedazo de carne te maneje la vida. Porque Dios nos llamó a nacer del Espíritu. Y así como dije que noviembre es un mes muy especial porque Dios me dio la oportunidad de nacer de nuevo, desde ahí nunca más mi vida fue igual. Es verdad que tuve que crecer en la unción, tuve que crecer en el mover. Y no es fácil, frente a un mundo que está paralizado. Pero Dios nos llamó para operar en su palabra. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Iglesia, ¿qué voluntad tiene la carne? Ninguna. Ninguna buena. Sino todo lo que nos aleja de Dios. Pero resulta que después decimos el Padre Nuestro, le dijimos, Señor, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como se hace en los cielos. Y Dios dice, es mi deseo. Por eso hice todo lo que hice. ¿O vos pensás que la voluntad de Dios es verte llorar? ¿Te pensás que la voluntad de Dios es verte en miseria? ¿Te pensás que la voluntad de Dios es verte depresivo? ¿Te pensás que la voluntad de Dios es verte bajo los efectos de la droga? ¿La voluntad de Dios es verte fracasar? Pero ¿cómo alguien puede decirle, hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como se hace en los cielos, si no se mueve en el Espíritu? La voluntad de Dios es que nos movamos en el Espíritu. Y cuando nos movemos en el Espíritu, iglesia, por favor, amplía tu capacidad en la mente, porque los pensamientos te limitan. En el Espíritu no hay limitación.
Yo afuera de mi habitación están todos los imposibles. Imposible esto. Pero cuando cierro la puerta, yo, ay, Señor, acá todo se hace posible. Y oro por cada cosa, hermano, que tiene que ser en el Espíritu. Porque de verdad que a la lógica es imposible. Pero lo que es imposible para nosotros, ¿para quién? Es posible para Dios. Y Dios quiere activar los posibles en tu vida. La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Entonces hoy es el día en que nos tenemos que levantar y tenemos que decidir el principio. Tenemos que saber cómo está nuestro ambiente. ¿Cómo está nuestro ambiente? Hay caos, hay vacío, hay tinieblas. El Espíritu de Dios se mueve, esperando la palabra que suba al interruptor para que la luz sea en tu vida. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Hay un corito que dice, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo al Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. En medio del caos, pastora, sí, en medio del caos, déjalo que se mueva. Ahí se tiene que mover. Pero pastora, ¿se tiene que mover en el vacío? Sí, en el vacío se tiene que mover. ¿O usted qué piensa, iglesia? ¿Que Dios se mueve solamente en lugares santos? ¿Que Dios se mueve solamente en lugares donde no hay problema? ¿Que Dios se mueve donde no hay necesidad? Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios ha aceptado el desafío de moverse en el caos, en el vacío y en la oscuridad para llevar a su pueblo a la victoria. Él te ha escogido con un propósito y si tú haces mover lo que Él ha depositado en ti, entonces tengo buenas noticias, iglesia. El Señor te sacará a la luz. Él creará en el nombre de Jesucristo de Nazaret nuevos días que vienen por delante. Él bendecirá tu familia. Todo lo que te rodea producirá en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y por más roto que estés, el Señor te restaurará. Déjalo que se mueva. Amado mío, fui Génesis algún día. Iglesia, crucé las puertas de esa entrada desordenada, vacía y en tinieblas. Aunque en mis mañanas físicas salía el sol, no podía disfrutar ni un solo día. Aunque limpiaba todos los días de mi vida, ¿sabes qué, iglesia? Alejada de Dios nunca pude ver el orden por el cual me esforzaba. ¿Cuánto me desgasté? Sin entender que Dios tenía un propósito mejor para mi vida. Fue entonces cuando Dios permitió que las palabras de una abuela. ¿Desde cuándo crees que tus palabras no afectan? ¿Por qué has estado tan inactiva, iglesia, que hasta te has callado? La culpa te ha carcomido. Has enmudecido porque no has conocido el poder de la palabra, porque no has hablado en el Espíritu y en el mover de Dios, sino que has hablado bajo el logo de lo que está escrito. Y el logo es, iglesia. Pero cuando el Espíritu se mueve, yo no sé qué pasó aquella noche. Yo no sé cómo Dios entró en tremendo caos, vacío y desorden.
en un cumpleaños, iglesia, donde cada uno hacía lo que quería. Pero sin embargo alguien habló y me dijo: vos sos buena persona. Hubiera sido un halago en el día de hoy, pero dentro mío pensé: si supiera quién soy. Lo más cómico de todo esto es que quien me estaba hablando no era mi abuela. Quien me estaba hablando era Dios mismo. Y entonces crucé las puertas de este lugar, vacía, desordenada y sin un poco de luz. Pero el Espíritu estaba ahí. En este lugar el Espíritu se movía. Se movía, estaba ahí, estaba Génesis, estaba Valeria, estaba el principio y el Espíritu se movía. Hasta que alguien de aquí arriba soltó una palabra. Oh, bendito sea su nombre. Y dijo: ¿habrá alguien que hoy quiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien que hoy quiera decirle: Señor, ya no quiero vivir en este caos, en este vacío y en esas tinieblas? Y entonces el Señor me alentaba diciéndome: hoy puede ser Génesis en tu vida. Y como pude, iglesia, sin batir palmas hacia arriba porque estaba llena de vergüenza, de dudas, de prejuicios, levanté mi mano y repetí simplemente una proclamación, porque el Espíritu de Dios se movía en medio de mi caos, de mis tinieblas, en medio de mi oscuridad. Pero de repente mi boca proclamó algo: abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Benditas palabras fueron esas. Bendito el poder del Espíritu Santo, que no terminé de hacer la oración cuando las fuerzas de ese búfalo, de esa cabeza que maneja la iglesia, golpeó fuerte contra mí, y lo que estaba en mí tuvo que huir, y la luz resplandeció y el Señor comenzó a traer orden. El Señor llenó el vacío, los prejuicios que habían en mí. El Señor me dio la oportunidad de nacer de nuevo. Y desde ahí y para adelante, iglesia, tuve mi primer día, mi segundo día, mi tercer día. Y el Señor nunca ha dejado de crear algo nuevo para mí. Qué lindo que hoy te puedas levantar y decidir que hoy sea tu Génesis, el principio de lo nuevo que Dios tiene para ti, porque hay algo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque por nuestros propios medios es imposible. Ayúdanos, Señor, como dijo tu siervo un día: danos espíritu de gracia y de oración, Señor, para poder crecer y buscarte, Padre. Y que la unción del Espíritu Santo crezca en cada uno de nosotros para poder cumplir con el llamado y las obras que tú has predestinado en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora salimos de la culpa, del error, de la equivocación, Señor, y nos posicionamos en la gracia, Padre mío, para que en el mundo, bendito Rey espiritual, cuando el diablo me cruce, pueda ver la imagen y la semejanza de aquel que me creó, no de la nada, sino de su propia esencia, para darme la victoria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Saluda a tu hermano y decile: hoy es tu principio.